Hemos decidido que vamos a hablar de el cierre de ventas. De lo que empezó con la creación del lead hace meses, se reduce todo a este momento en el que el cliente te dice ¿cuánto vale? ¡Oli! Ay, hoy te me has colado, me he quedado como pájara, ¿no? Le debo a grabar. Ella esperando, waiting. Yo, a ver, pensaba que iba a pitar, no sé por qué. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes y sobre todo a mi Regi, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí tú y yo solitas una vez más para hablar esta vez de un tema muy controversial. ¿Cómo he echado de menos estos capítulos mano a mano? Es verdad que hemos hecho ya el primero de la temporada, pero bueno, hoy tenemos otro. ¿Por qué no decirlo? Aprovechando un no-show, ¿lo podemos decir? Es ¿O que, queda ¿sabes feo? lo que justamente iba a decir eso? Aprovechando un no-show. ¿Cuántos Es no-shows nos como... hemos llevado en la vida ya? Pero Madre que de te Dios, lleves un bendito. no-show para un podcast es más raro. O sea, me parece súper loco, ¿no? ¿Para qué Algo ha dices que sí y pasado, no algo vienes? ha pasado, no, algo ha pasado. Pero No bueno, se no sabe, pasa nada, no pasa nada. no se sabe. Aquí estamos tú y yo y vamos a improvisar como siempre, pero hablando de temas que conocemos bastante bien. Así que yo creo que viene un capítulo bastante interesante porque Totalmente. hemos decidido que vamos a hablar de el cierre de ventas. Y digo, ¡Tarán! no sé qué quiere decir. Cierre de ventas, cierre de ventas. Cierre No de tomamos ventas. nota y todo, ¿eh? Wow. Cierre de ventas, nos hemos estructurado un poco, porque es cierto que Sí. Regi y yo nos hemos enfocado ambas nuestra carrera a fecha de hoy en la parte de prospección, porque entendemos que es la parte de las más importantes de todo el ciclo de venta, ¿no? El generar nuevas Machicha. oportunidades, abrir mercado, el meter contenido en el funnel. Es una parte muy, muy importante, nadie lo puede poner en duda. Pero ambas tenemos experiencia en ciclos completos, tenemos experiencia como closer, tenemos experiencias en todo el ciclo comercial. Y eso que nos da, aparte de pues mucha conversación, nos da una visión, nos da una Mucho. visión muy real de dónde se pueden mejorar cosas, ¿no? Y a veces pues pasa que Sí. los SDRs recibimos mucho feedback de la parte de cualificar, de segmentar, de saber pues cómo llevar las mejores reuniones para que se suba la tasa de cierre. Y sí, cierto, buenos leads, buenas cualificaciones van a mejorar la tasa de cierre, pero también hay muchas cosas que se pueden mejorar como account executive o en la parte de demo / cierre, y de eso queremos hablar un poquito hoy. ¿Qué te parece? Sí, es que esto me recuerda en mi primer trabajo de SDR Manager, tía. Nosotros éramos 4 equipos y cada equipo, porque éramos como diferentes mercados, y mi jefe se quejaba de que había un equipo que traía como muchas reuniones, pero que ninguna cerraba, o sea, que ninguna cerraba el negocio como tal. Y decía, qué raro, si yo les escucho, porque llamaban delante nuestra, yo les escucho en llamada y cualifican y la llamada es buena, no sé, empresas grandes tipo, no sé, Nissan, tal, no sé qué, son empresas con pasta que tienen aparentemente la necesidad, qué raro que no cierren. Yo en esa época obviamente no tenía ni idea, ¿no? ¿Y por qué tú piensas que no cerraban? ¿Cuál es tu punto de vista aquí? Hombre, habrá casos de todo, ¿no? Porque como siempre decimos, la Por palabra favorita supuesto. en ventas es depende, ¿no? Pero yo creo que si la tasa de Era muy, conversión era muy, muy baja, o sea, la muy gente baja. iba a reunión, no tenían una gran tasa de no-show, la gente asistía, se estaba allí y no se cerraba nada, o tenían una oferta muy mala y realmente pues estaba fuera del alcance y no era coherente con el mercado, que eso puede ser, O producto muy o malo, sí. o sea, sí, claro, malo, caro, o sea, según como lo veas, ¿no? O que realmente pues, nos hacían bien las cosas en la parte de demo, o que el cliente no tenía unas expectativas claras, ¿no? De lo que iba a pasar, y entonces llegaba allí como, bueno, ¿qué pasa? Pueden ser varias cosas, pero cuando tú tienes muchos leads, a ver, igual que tú vas a culpar al SDR de que no convierta leads en reuniones, luego si no se convierte en reuniones en ventas, Algo claramente ahí, el responsable tiene que ser el que cierra, ¿no? Que el que totalmente. cierra se va a apoyar en que el SDR no ha cualificado bien, sí, claro, igual que el No. SDR se va a apoyar en que los leads de marketing son malos, ¿no? Y aquí cada uno se tira balones fuera y ya está. Lo cierto es que la responsabilidad de cada fase está clara en quién recae, ¿no? Así es. Y que se puede ayudar a un SDR a cualificar mejor. Se pueden definir mucho mejor preguntas de cualificación. El problema es que hay accounts que creen que el hecho de que el cliente no tenga presupuesto a día de hoy o no quiera gastárselo en tu solución es culpa de que el SDR no ha cualificado el presupuesto previamente, cuando muchas veces no es ni siquiera interesante hablar de precios cuando no has visto el sistema. Entonces, para mí el SDR no tiene que hablar de precios, para mí el SDR no tiene que Claro que cualificar no. el presupuesto, y eso es algo que se va a poner en valor cuando se conoce el sistema, la solución, el servicio, lo que sea, ¿no? ¿Y Total. cuántos accounts has encontrado que han dicho, es que este estaba mal cualificado porque el tío no tiene presupuesto? Bueno, no tiene Incluso mi presupuesto. jefe me lo ha dicho.
Claro, no tiene presupuesto para ti ahora. Déjame que se lo explique yo, a ver si sale presupuesto de algún sitio. Es que nunca hay presupuesto. Yo siempre tengo esta comparativa. ¿Tú tienes dinero para comprarte un iPhone? No. Se te rompe el iPhone, el móvil que tú tengas. ¿Tienes dinero para comprártelo? Te falta tiempo para buscar el dinero. Tal cual, Pásame es la tiempo. necesidad que tengas en ese momento. Tal cual, y es verle el valor, ¿no? Porque a lo mejor en ese Sí, momento en que no tengo para un iPhone, pues me vienes de Xiaomi y me acabarás vendiendo el Xiaomi, aunque yo igual quería un iPhone, pero porque me das en el momento en el que tengo esa necesidad, ¿no? necesidad, tal cual. Hay Es que así. convencerle, total. Pero bueno, yo creo que también es muy importante eso, que el account executive sepa que no es llegar a la reunión y con su labia convencerle de que tiene que comprar. Hay un Claro que no. proceso también, ¿sabe? Evidentemente los vendedores también somos como muy artistas y siempre nos ponemos como, ¿sabes? Nos inventamos cosas y las hacemos un poco como nos da la gana, que eso yo creo que es intrínseco de nosotros los vendedores, pero hay ciertos puntos que hay que respetar para que la reunión salga bien, ¿no? Hombre, es que esto que comentas de que lo hacemos como nos da la gana, para mí un punto esencial es encontrar tu tono a la hora de explicar un producto. O sea, Estupendo. si tú lo explicas como el manual y lo explicas igual a todo el mundo, sinceramente no vas a conectar. Es verdad que cada uno luego tienes tus chascarrillos que los usas en los mismos sitios, ¿no? De la conversación y que parece como muy espontáneo y lo has dicho igual las últimas 50 veces, ¿no? Sí, Incluso que lo oyes en tu equipo que gente usa los chascarrillos de otros, ¿no? Porque pues quedan bien sí, en un punto concreto de la explicación y tal, ¿no? Pero es verdad que encontrar tu tono, yo podría decir en esto que vamos a hablar de cómo es la cronología de una buena demo, encontrar tu tono y saberlo explicar bien viene delante de todo, ¿no? O sea, saberlo explicar con tus palabras, haber interiorizado el beneficio de lo que vendes, entender muy, muy bien el problema y cómo enfocarlo desde distintas maneras en función de a quién estás ayudando y cómo le afecta a ese mismo problema a exacto, ese yo, empleado desde su sí, posición, ¿no? Porque no va a ser lo mismo cómo le afecta al de recursos humanos que al de marketing, ¿no? El que haya un cambio obviamente. en el sector, por ejemplo. Así que todo ese trabajo previo se tiene que hacer, ¿no? Como dices tú, no se puede confiar en la labia de uno, de llegar y decir, yo te lo cuento y A ya, y veces improviso, pasa, ¿no? ¿eh? Esa es la realidad. A veces pasa, tú vienes a una reunión sin decir, o sea, veremos a ver qué pasa, ¿no? No, Pero a no ver, tiene que ser la regla. pero hablando de tu producto, o sea, de tu conocer y de tu saber explicar, como mejor lo expliques, o sea, para mí la seguridad en ti mismo y en el producto es algo que también es esencial para ser un buen vendedor, ¿no? Por Entonces, supuesto. tú no puedes estar muy seguro de un producto si no sabes explicarlo con tus palabras, ¿no? Entonces, es como un paso previo imprescindible, pero que a día de hoy aún me sorprende muchas veces comerciales que yo me encuentro que me prospectan o que me quieren vender algo y que aún no saben cómo plasmar en una El frase lo que valor. venden, ¿no? Sí, Mm, sí. el valor, totalmente. Sí, o lo explica de una manera que se nota muy forzada, que es como esas palabras, o sea, Me las dices ahora tú. explícamelo, pero con tus palabras, ¿sabes? Esos problemas me las dices tú. Reformúlamelo, Total. reformúlamelo, total. Así que sí, paso number one, entender muy bien lo que haces, entenderte a ti, encontrar tu tono y saberte expresar, tener tu gracia, si puede ser ya de nacimiento, pues mejor, pero bueno, que con luego saber trabajar cosas también ya se puede. Me parece un buen paso para el primer el account. Totalmente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues el segundo ya te has conocido a ti, ahora tienes que conocer con quién vas a hablar, ¿no? Te llega una reunión, yo soy un account, me llega que mi SDR me acaba de agendar a tal cliente. Primero, ¿qué voy a hacer? A ver quién es este cliente. Antes de la reunión, es decir, no ir a la reunión y decir, bueno, y cuéntame. Sí, Bueno, obviamente yo te tiene que igual contar. sí, voy y que me Sí, cuente como si yo no hubiera claro, visto claro. nada, pero yo investigo. Pero tienes que investigar quién es la persona, quién es la empresa, qué notas ha puesto el SDR, porque eso sí que es responsabilidad del SDR, dejarte unas Muy buenas bien, notas, muy importante. revisártela, pensar si hay algún otro caso parecido que le puedas traer a colación, decir, ah, pues mira, esta empresa hicimos algo así, tal, 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 quizás le interesa a Pepito. ¿Sabes? Como Muy intentar bien. en tu mente plasmar lo que va a pasar en la reunión, aunque luego, spoiler, nunca pasa así. Porque luego la reunión llega y te dice, quiero esto, y tú como, what? No, no, nada Qué de lo que había pensado. importante lo que has dicho. Es verdad, que no podemos prejuzgar porque luego enseguida pues te puedes ir con una idea muy aferrada y que te cuenten y que sea completamente distinto, ¿no? Pero Sí, esto de buscar buenos ejemplos y buenos referentes en los que apoyarte, ¿no? Pues cuando le vas a contar de, si ya tienes varios clientes y vas a hablar con un cliente particular de un tamaño particular, pues usa los ejemplos de clientes parecidos a él, ¿no? No le hables de uno muy grande o uno muy pequeño si él es muy claro, pues pequeño no o muy tiene nada que grande, ver. ¿no? O sea, pero para eso necesitas haberte sentado, haber entendido, ver dónde tienen las oficinas, cuántos son, de qué trabajan, la persona con la que tú te vas a reunir, cuánto tiempo lleva en la empresa, no sé, cuáles pueden ser ¿Qué sus retos. producto tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué solución soluciona? Nunca mejor dicho. Sí, tal cual. Claro, entender todo eso también como fase previa a lo que va a ser la demo. Y luego también trabajo del SDR,
el ir mandando esos recordatorios para asegurarnos que la demo se realiza y no te hacen unos show como nos ha A pasado nosotras. hoy a nosotras. Pero eso es responsabilidad del SDR. La responsabilidad del SDR va hasta que el cliente se conecta a la reunión con el account Bueno, executive. yo creo que también hay empresas donde esto puede variar, ¿eh? Porque a lo mejor donde en reuniones se hacen presenciales, por ejemplo, que puede haber cambios de última hora, que el propio comercial sea el que se atrasa, por ejemplo. Hay Bueno, empresas que pueden decir el SDR hasta que agenda y si luego hay que hacer cualquier cambio, te buscas eso tú la sí. vida porque no puede ser que el SDR esté ahora pendiente de tu No es agenda tu secretario tampoco. exactamente. Pero por norma general y si son reuniones online que más o menos tal, pues sí, hasta que no se realiza la reunión y si se tiene que reagendar, también es responsabilidad del SDR, por norma Así es. general, reagendar esa reunión. Sí. Perfecto. Vale, pues tenemos el cliente, no nos ha hecho no show. Empezamos la reunión, empezamos la demo. ¿Cómo empezamos la demo? ¿Qué hacemos? Rompiendo el hielo, pero no con las típicas preguntas. Bueno, también, a ver, depende mucho de tu personalidad. Hay gente que es muy tímida y dice, bueno, es que yo me aferro a preguntarle qué tal el tiempo en Córdoba. Vale, pero si Está tiene bien, labia, cúrratelo un poquito más, ¿no? sí. Está bien porque siempre es como lo primero que sale, ¿no? Y además a mí también muchas veces me sale hablar del clima de manera natural y siempre pienso, ay, qué poco original, ¿no? Pero porque es Sí, verdad a que mí te también estás me pasa. conectando, tienes el ventilador al lado, ay, qué calor hace hoy, de verdad, ay, pues sí, pues yo estoy en Argentina, hace un frío que te mueres. Y como que te da para romper el hielo, pero es cierto, y sobre todo cuando haces visitas presenciales, esto no me lo decían en una empresa, lo aprendí allí y es algo que para mí es como muy diferenciador. Y es verdad que si tú haces visitas presenciales, ya sea que vas pues a restaurantes, porque vendes en restaurantes o a un polígono industrial, bueno, tú ventas presencial, vas a rellenar catálogo y tienes que estar allí, todos los comerciales llegan y hablan del clima. Va, qué calor, va, qué frío, va, no veas cómo Ah, claro. llueve, o del tráfico. Son como los dos grandes temas de romper el hielo, ¿no? Y en esta empresa nos recomendaban, yo vendía en A restaurantes, ver. ¿no? Entonces nos recomendaban buscar algún elemento del local que fuera llamativo y hablar sobre ese elemento. En lugar de hablar del clima o del tráfico que todos, o de lo difícil que ha sido aparcar, es decir, anda, qué guapo el surtidor, este es de color dorado, ¿no? Pero este suele ser plateado siempre en los otros bares porque el vuestro es dorado. ¡Pum! Ha roto el hielo de una manera muy Ay, qué tonta con buena. algo suyo y bueno, de hecho, mira, uno de tus invitados en Prospectando dio un truco también, que él se Me ponía acuerdo, un tía. cuadro para las reuniones online. Ay, ahora no recuerdo el nombre, no sé si fue Ariel o no recuerdo. Tenía un cuadro detrás inclinado, entonces obligaba en cierta manera a romper el hielo a su interlocutor, porque todos le decían, oye, tu cuadro está como muy inclinado, ¿no? Qué buena, Entonces tío, no me se acuerdo de eso. ponían a hablar de, pues eso lo aprendí yo en Prospectando, Y chiqui. el embarazo, pero yo es que el embarazo se me ha olvidado un montón de cosas, tía, te Sí, lo sí, juro. bueno, ya te Muchísimas. miras los vídeos y te haces un refresh. O sea que sí, que está muy bien. Es necesario romper el hielo de alguna manera. O sea, tú no puedes llegar o empezar. Hola, muy buenas, pues venga, te comparto pantalla y vamos a ver ya la solución. Tranquilidad. No Pero te también conozco de pasa, nada, a ver. Sí, 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 también pero no se pasa. puede hacer así. Eso no se puede hacer. Hay que hablar de algo antes. Y si puedes forzar a que sea el cliente el que te diga, bueno, vamos a verlo, ¿no? O sea, que él te lo pida, pues mucho mejor. Uy, ya, si te lo pide, Mucho huele mejor. a necesidad, ¿Qué, te qué gusta, ganas algo ahí. tengo? Claro, y esas interacciones hay que aprovecharlas también. También. Decirle, ¿qué ganas tienes de verlo, no? Pues no te preocupes, no te hago esperar Te lo más. voy a Adelante, enseñar. Ahí voy. comparto pantalla. Pero Ahí voy. primero vamos a pasar a la fase 2 después de romper el hielo. Y te voy a ¿Cuál es hacer esa fase? unas cuantas preguntitas, Regi, antes de pasar a enseñarte nada. Para Y entender qué aquí, exactamente, qué es lo que necesitamos entender en esa parte de preguntas. Todo. básicamente todo. Sí. Ya Todo. Tenemos está. que entender cómo trabajan ahora, tenemos que entender los problemas que tienen, qué prioridades tienen. En resumen, hacer muchas preguntas, entender la Ujú. necesidad actual, entender cómo están trabajando, porque ellos quizá no saben que ciertas cosas que están haciendo las pueden hacer mejor. O sea, no es su Un poco. obligación saber todo lo que hay en el mercado a nivel de Mm, tecnología cuando hablas con otro sector, ¿no? Entonces tienes que entender muy, muy, muy bien cómo están haciendo las cosas a día de hoy y por qué las están haciendo así, porque habrá casos en los total. que tiene sentido y casos en los que no lo tiene. Y cuando no tiene sentido, normalmente se soluciona aplicando tecnología y muchas veces tú vas a tener la solución a ese problema. Perfecta. Por lo tanto, si tú has conseguido que la persona te cuente su manera de trabajar y tú realmente se la puedes mejorar, perfecto, sigue haciendo preguntas en esa línea para entender muy bien, si puedes entender, por ejemplo, los costes asociados que tiene hacer ese proceso distinto, ¿no? O sea, Ujú. este proceso que tú haces así, ¿cuántas horas te lleva a la semana? Tanto. ¿Cuántas personas están involucradas en este proceso? Tanto. O sea, que tantas horas por tantas personas son tantas X horas al mes que se están facturando, se están pagando en nómina para hacer esta tarea, ¿cierto? Sí. Ok, Vale, me queda claro ahora. Pero entiendo. aquí hay como dos puntos. Aquí hay muchos account executives que dicen como,
Lo que tampoco me ponen a hacerle 1000 preguntas. Es que no tiene que ser un cuestionario, es una Pues tú mismo, conversación. pues tú Pero es mismo. una conversación, ¿sabes? O sea, Claro, no tienes una lista de preguntas que tienes que hacer check, 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 sino que naturalmente tú te interesas por la persona. muy No le vas bien. a decir exactamente, ¿y por qué tienes este coste asociado? Obviamente, ¿no? O sea, es Claro. entender, Es como la gente ¿no? que se basa en metodología tipo, Aida, venga, pues ahora te voy a preguntar todo lo que empieza con la A, ¿no? Que yo no me No, sé las siglas. Venga, pues ya vamos a pasar a la parte de sí, inversión. sí. Y, a ver, no puedes hacerle un Somos cuestionario, una un robot, entrevista. tía. Es una manera de, tienes que interactuar desde la propia curiosidad desde la propia voluntad de entender cómo trabaja para confirmar que le puedes ayudar. Porque habrá casos en los que después de que te explique todo le digas, oye, pues sinceramente, como Chao. haces esto y esto de esta manera y este módulo todavía no lo tenemos, te digo la verdad, no tiene mucho sentido que implementes ahora. Ahora bien, si hacemos ahora una versión en la que tal y tenemos el módulo desarrollado en 6 meses, ¿a ti te interesaría? Sí, lo podemos firmar ahora y en 6 meses empezamos a trabajar. Perfecto, vale. Pero si no, no te puedo vender ahora, yo no te tengo que vender ahora. Y yo para saber si te puedo vender ahora o no, necesito saber cómo trabajas y lo que necesitas. Y lo que es Totalmente, prioritario para ti. Y si yo totalmente. me centro en entender eso en la parte del descubrimiento, en la parte 2 de la demo, digamos, luego va a ser todo mucho más fluido y automáticamente tú vas a confiar mucho más en mí porque las preguntas que te estoy haciendo está claro que son para entenderte porque quiero ayudarte. Eso para empezar. Y segundo, en Y mis propias preguntas te despierto dudas que tú antes no tenías, lo cual automáticamente me da una autoridad en el sector que no tenía antes de esta conversación. Porque te hago preguntas buenas, porque entiendo el sector y tú te das cuenta, wow, si me estás quiero ayudar. preguntando esto es porque a lo mejor hay algo que yo no me he planteado de este proceso y quizá por no haberme planteado esto, estoy perdiendo muchísimo tiempo, es decir, dinero, que al final es lo que nos importa en la empresa, ¿no? Obviamente, todos Entonces, somos almas. buenas preguntas nos va a llevar Tengo siempre. una duda A ver, aquí. a ver. Imagínate que yo tengo un prospecto que viene a la reunión y yo le empiezo a hacer preguntas, le hago como una pregunta y me corta y me dice, no, Regina, yo quiero ver tu producto. Typical, typical, ¿Qué typical. hacemos Vale, ahí? ¿Qué ahí hacemos? hacemos. Mira, Resi, yo entiendo que tienes Si sabes muchas contar, ganas no de cuentes conocer. conmigo. No, no, Literal. no, yo no soy tampoco tan radical en eso porque puedo Ya entender sé. la prisa o puedo entender el ansia, no, yo soy una persona muy ansiosa, si me enfadara con la gente ansiosa sería muy hipócrita, ¿sabes? Sería muy hipócrita. Entonces, yo eso como lo planteo, le diría, le daría a entender el porqué. O sea, otra cosa muy importante y genérica, manejar expectativas. Yo no te estoy haciendo estas preguntas porque soy curiosa y porque quiero, no, te estoy haciendo esas preguntas Para porque saber quiero que te voy a ayudarte mejor enseñar. y luego te voy a enseñar las partes que más te Exacto. ayuden. Y vamos a hacer una demo mucho más interesante tanto para ti como para mí. Si puedo hacerte ahora 4 preguntas que me ayuden a entenderte para luego focalizarme en lo que realmente te va a aportar. Porque si ya sé que una parte no te va a aportar, ¿para qué vamos a perder el tiempo, no? Y evidentemente, ¿para qué yo me voy a disparar en el pie enseñándote módulos o funcionalidades que no vas a utilizar y que luego No te vas a interesa. usar como objeción para decirme que no necesitas mi sistema? Porque todo esto Claro no lo que vas a sí. usar. No, yo quiero saber lo que vas a usar porque quiero enseñarte lo que vas a usar, ni más ni menos. Y eso es fácil de entender y eso se lo explicas con total tranquilidad. Mira, Regi, ¿tienes prisa? Porque hemos agendado hoy porque pensaba que tenías media horita, pero si tienes prisa lo podemos mover. Eso es lo primero, porque yo marco los ritmos, ¿vale? No me los marca el cliente a fin de cuentas. Si hemos agendado hoy media hora y estamos en el minuto 3, tus prisas no me importan, porque yo sé que tengo media hora y la voy a manejar bien. Si por lo que sea no tenemos la media hora o tú te has conectado 8 minutos tarde y eso nos quita y ahora tenemos 22 minutos, también está en mi mano pedirte de reagendar la reunión, porque yo no lo quiero hacer deprisa y corriendo, porque necesito hacer un proceso que me permita entenderte bien para darte la mejor solución. Además, a menudo no hay una única solución que te puedo ofrecer. A lo mejor te estoy vendiendo consultoría o tengo varios partners para un mismo problema. Tengo que entender cuál es tu problema para derivarte a la mejor solución, ¿no? O dentro de mi propia empresa hay diferentes softwares con los que trabajamos, puedes combinarlos, puedes usar un módulo u otro. Necesito entender lo que vas a utilizar para poderte presupuestar. En muchos casos, en casos de que es un SaaS y todos pagan lo mismo, una licencia, un coste fuera, mucho Fácil. más fácil, pero ahí sí que me tengo que organizar la demo. Así Pero en es. muchos casos va a depender también del presupuesto de lo que yo te enseñe y de lo que tú necesites. Por lo tanto, las preguntas de cualificación son imprescindibles. Bueno, de descubrimiento, las de cualificación ya las ha hecho el SDR, pero las preguntas de descubrimiento para yo luego tener un orden y luego tener un foco y asegurarme que te soluciono los temas y sobre todo tener el as en la manga para luego ir validando y ir sacándote síes, porque cuando tú me cuentes todo esto, yo luego Lo te vamos a estaré, usar, claro que sí. llegaré al punto, ¿no? Pero cuando lleguemos a la propia demo te diré, ¿esto que te acabo de enseñar te soluciona esto que hablábamos antes? Y tú me dirás, sí.
Y yo en mi cabeza haré check, Check. un motivo de compra. Y otro, y otro, y otro, y te iré sacando motivos de compra. Y para yo entender eso, necesito entender qué es lo que te motiva a comprar. Y para entender lo que te motiva a comprar, necesito entender dónde estás teniendo un problema que se puede arreglar, en este caso con tecnología. De acuerdo. Y eso es el punto 2. Y luego, una vez ya hemos pasado por el punto 2, viene un punto para mí muy importante y que mucha gente se lo salta. Es un punto breve, es un punto que pueden ser 3 frases, 4, 5, dependiendo del punto en el que esté la empresa, pero es un paso por el que hay que pasar. No ¿A sé cuál te si refieres? sabes. No sé. Hablar de ti, pero en Ah, vale. en el momento en el que el cliente ya ha hablado, entonces algo así Sí, como, vale, Regi, explicarle. gracias Sí. por todo lo que me has contado, ahora entiendo mucho mejor pues el punto en el que estáis, la necesidad que tenéis, cómo te puedo ayudar. Ya que ahora yo te conozco muy bien a ti, déjame que te cuente yo un par de cosas de nosotros para que tú también entiendas la empresa con la que vas a trabajar si todo sale Así bien. es. Pues te cuento un poquito y te cuento sobre todo lo que hemos conseguido y lo que queremos conseguir, porque yo como startup necesito venderte el futuro. Por Y supuesto. no es mentir. No, hay que entender también la diferencia entre mentir y vender futuro. Vender futuro significa que con clientes que entren ahora y que confíen en nosotros tendremos los recursos para poder construir todo lo que tenemos en el deck que queremos hacer, ¿no? Entonces, si te necesitamos tanto como tú a nosotros, y es entender ese equilibrio, ¿no? Y plasmarlo en 2 o 3 frases. Estamos en este punto, queremos recibir tal inversión para hacer esto, esto, esto y lo otro. Hasta ahora tenemos este y este cliente con los que hemos aprendido esto y esto, y muchos de los módulos que verás ahora los hemos desarrollado en el último mes gracias a esta inversión. Dicho esto, lo que tienes en pantalla A y ahí ver. empieza el número Ahí. 4. Exactamente. Que Número yo, hay 4. una cosa, yo de mi jefe me lo decía hacer, no sé cómo haces tú, pero me decía hacerlo como microdemos, ¿sabes? Es decir, tú me decías que para ti era importante tal, 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 no sé qué, ¿verdad? Conectado con la funcionalidad, la vaina, la cosa de mi tal que le interesa. Esto se resuelve, no sé qué, ¿no? Sí, ok, next. Y luego ibas como haciendo microdemos en base a las cosas que te En iba base a los contando. problemas que has encontrado. Estoy de Exacto. acuerdo, pero añadiría un pequeño punto previo que es Sí, hacer una presentación general de lo que tienes en pantalla, porque eso también lo he visto en muchos comerciales perder ahí también. muchas Sí. bazas. Porque tú entras al sistema donde entras cada día para hacer 3 o 4 demos y otras 3 o 4 veces a tocar no sé qué, y estás tan familiarizado que sabes perfectamente dónde está el menú, dónde está el usuario, dónde está el idioma, eso lo sabes Ajá. tú de pe a pa. Pero el cliente que está viendo la plataforma por primera vez, tú le empiezas, vale, pues vamos aquí al menú y seleccionamos las cuentas. Y el cliente ya se ha perdido en 2 clics, ¿Qué porque a lo cuentas? mejor estaba, claro, a lo mejor estaba mirando justo pues la barra de arriba, ¿no? Entonces, para mí es súper importante, entramos a la reunión, o sea, a la reunión, entramos a la demo, ¿no? Ya hemos pasado el punto 1, 2 y 3 y vamos al punto 4, que es propiamente la demo, por lo tanto la demo es el 20% de la demo, ¿vale? Me gusta siempre explicárselo así Ujú. a los que hacen demos, Bueno, en plan, la demo es el 20% de la demo, el otro 60% es antes y el 20% será el cierre. Pero en 5 partes, el punto 4 es la demo, es donde vamos a sacar toda la artillería de lo que hemos aprendido del cliente hasta ahora. Pero empezamos con una introducción genérica de lo que tienes en pantalla. Pues mira, Regi, lo que tienes en pantalla es el sistema, es el dashboard, lo del centro son las métricas, en la barra vertical tienes los diferentes módulos, que en tu caso estos dos no estarían porque ya me has dicho que facturación y no sé qué lo haces con no sé qué software, fuera, ¿vale? Olvídate que existen, o sea, ya lo adaptaría a lo que tú tienes. Y aquí arriba tenemos el usuario y tenemos el idioma y no sé qué más. Y puedes cambiar el color, ¿vale? Y lo que sea. sí. Dicho esto, voy a empezar entrando a la cuenta. ¿Ves aquí en la columna arriba del todo? Cuenta, usuarios, clic. Y si puedo interactuar con el cliente y decirle, oye, ¿cómo crearías un nuevo usuario? ¿Cómo harías Ahí tú? Exacto. arriba, donde dice crear nuevo usuario. Perfecto. ¿Has visto qué intuitivo que es el sistema? Seguimos, ¿no? Y Y le vas enseñando interactuando. eso es muy importante porque el cliente se pierde, lo que tú comentabas antes, ¿no? Como tú le enseñas un montón de cosas y el cliente está pensando, uy, tengo que recoger a mi hijo al colegio porque son las 3, porque a las 4, porque no sé qué. Literal. ¿Y cómo hago para crear aquí? Y luego retoma, porque la verdad, aparte con el TikTok, con Instagram, o sea, nuestra capacidad de atención es bajísima. Es bajísima. Tienes que estar constantemente validando, constantemente hablando con el cliente y recordándole los puntos que habéis hablado antes, ¿no? Regi, antes cuando me comentabas que pasáis unas 8 horas para hacer este proceso manual, mira, si lo pudieras hacer así, clic, 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 aquí me sale el Excel, ¿qué te parece? ¡Guau! Esto me Hostia. ahorra un montón de tiempo. Vale, perfecto. O sea, estamos de acuerdo que solo con esto ya ganas 8 horas a la semana, ¿cierto? De Sí. acuerdo. Check, ya está. Cuando te hable del coste del sistema, te hablaré de estas 8 horas a la semana. Ya No te está, cuesta nada, en verdad, ya no te te cuesta es nada. rentable, ganas dinero, ganas dinero. Sí, es rentable. Ganas Sí. dinero de entrada. Bueno, porque el proceso, porque. Bueno, ya luego entraremos en la parte 5, que son las objeciones, ¿no? Y el cierre y demás. Bueno, eso es Pero una, lo que es una lista ahí. enseñar,
Ahí viene ya la chicha, ¿no? Pero la parte 4 es la parte de enseñar, es la parte de sacar síes, es la parte de validar y de acabar de hacerle entender al cliente el cómo va a ser trabajar con la herramienta, ¿no? El validar que es intuitiva, que es fácil de entender y que vea el valor de todo lo que va a poder hacer de otra manera, ¿no? Gracias a tener esta tecnología, este software, lo que sea. Exactamente. Y ya luego, una vez enseñado todo, viene la parte 5 y la parte 5 para mí empieza con una pregunta, que es... A ver, ¿qué vas a decir? No sé. Si te ¿Cuánto vale? dijera... ¿Cuánto Ah, vale? no, no, nosotros lo que a mí me gustaba hacer era como que exactamente, que entendiese el valor, ¿sabes? No recuerdo muy bien cómo las preguntas, hacemos las preguntas en base a eso, ¿sabes? Como lo que te he enseñado ahora mismo resuelve el dolor que me decías, sí, resuelve el dolor que me decías, como una recapitulación más bien, como una recapitulación y tanto. Luego le decía como, bueno, ¿y cuándo empezamos? ¿Sabes? Como, no, pero ¿cuánto cuesta? Vale, si Claro, te pero dijera porque que es ahí gratis, lo que estás empiezas buscando la es... validación de la persona en sí. Estás buscando que te pregunten ellos el precio, ¿no? Porque como siempre se ha Exacto. dicho en ventas, el primero que habla del precio pierde y es como que tienes que esperar a que sea el otro el que te pregunte y tal. Bueno, En ventas es muy sencillo. A ver, yo siempre espero que me pregunten el precio, pero hay veces que no te lo preguntan y lo tienes que sacar. ¿Y yo cómo lo he sacado? Bueno, ¿y qué no tienes ninguna otra pregunta? ¿Así? ¿Ninguna otra pregunta tienes? No. Vale, entonces seguro. empezamos a trabajar la semana que viene. Bienvenido a la empresa. Ah, no, pero bueno, me tendrás que decir cuánto cuesta. Ah, vale, vale. Pensaba que no tenías Ah, más preguntas. Pero normalmente no hay que llegar a ese punto. Normalmente ya cuando les está gustando, lo están viendo y tal, te van a decir, ah, bueno, muy bien, ¿y cuánto cuesta? Perfecto. En ese punto en el que empiezas a hablar de precios, se acaba la demo y empieza la negociación. Y eso hay que tenerlo muy claro. Si tú aún no le has enseñado todo lo que le querías enseñar, dile que se espere un poquitico, que ahora vamos a llegar al precio, que te alegra un montón, que tenga tantas ganas de querer trabajar contigo, que ya quiera saber el precio, pero que primero tienes que entender lo que va va a costar. a pagar, ¿no? O sea, qué es lo que tiene a cambio. Y cuando tú consideres que has acabado la demo, es cuando tienes que hablar de precios. Si ya te lo ha preguntado, pues retomas la conversación de antes. Y bueno, me preguntabas del precio, pues vamos a verlo también. Normalmente, si no te ha preguntado del precio, te lo preguntará ahora y le dirás, qué bien, me alegro que quieras ver el precio. Eso es que quieres trabajar conmigo y yo siempre le digo, cuando hago formaciones, les pongo el mismo ejemplo. Tú cuando vas a una tienda de ropa, que esto lo hemos hablado también en algún capítulo, tú no miras la etiqueta de la camisa que no te gusta, tú miras la etiqueta del vestido que te quieres comprar, ¿no? Claro. Entonces... Si te preguntan el Algo precio, es hay. un indicativo bastante claro de que les interesa comprar. Algo Entonces hay. tú tienes que asegurar en ese punto, ¿no? Pues hacer muy bien esa parte. Esa parte es la más importante de lo que empezó con la creación del lead hace meses. Se reduce todo a este momento en el que el cliente te dice, ¿cuánto vale? ¿Vale? Ahí es la cúspide comercial, ¿no? Es el momento. Y es el momento en el que el comercial debe mostrar el máximo orgullo y Y confianza de y seguridad. satisfacción de hablar de sus precios con total seguridad. Es decir, pues te lo explico ahora mismo. Y te lo ¡Pam! explico. ¡Pum! Y no es caro. No es caro. Depende Sea del lo que sea, valor. no es caro. Claro, depende de lo que Es solucionas que y depende del depende de lo valor. que Si le es el sale negocio. caro es porque no ha entendido el valor de lo que le estamos vendiendo. Porque ahora mismo no lo Generalmente es por necesita eso. por lo que sea No y tenía tal, valor. vale, No pues hay ya valor. está, No hay sí, valor, no. exacto, Ya exacto. está. No hay valor, no hay Pero nada. llegar No a vale. este punto, pues tienes que haber hecho antes todo correcto y cuando llegas aquí, pues cuántos comerciales hacen todo bien y llegan aquí, se hacen pequeñitos hablando del Se precio, ah, asustan. bueno, pero es pero si lo hacemos anual te baja un 20%, ¿eh? Pero si... No te he dicho nada. Chico, tranquilo, tranquilo, suelta No tus te he dicho cartas, nada. di lo que tienes, vale, pues esto vale. Y cállate, cállate. Y escucha, interpreta, habrá preguntas, habrá reacciones, habrá clientes que te digan, pues venga, muy bien, me gusta, para adelante, Mañana, entramos. sí. Claro, otro que te diga, bueno, lo tengo que hablar con mi socio, tenemos que ver, tal. Tú tienes que irte de la reunión entendiendo lo que ha pasado. Si se ha cerrado, pues que se ha cerrado, y si no se ha cerrado, ¿por qué se ha cerrado? O sea, ¿por qué Punto. no se ha cerrado? Ya está, y tienes que tenerlo claro, porque también me pasa muchas veces. Ahí ¿cómo ha ido la reunión? Bien. ¿Que se ha cerrado entonces? No. Ah, ¿Y ¿y por por qué qué? no? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. Pues entonces la reunión, sinceramente, no ha ido bien. Si tú no sales de la reunión sabiendo 100% por qué no se ha cerrado, o no has hecho un buen descubrimiento, o no, o el cliente, a ver, a veces hay clientes Hay que no quieren valor. compartir, ¿eh? También. Hay clientes también Sí. que te huelen, que le estás haciendo las preguntas para sacárselo luego y te comparten lo mínimo y me ha pasado un montón de veces que me han dicho hasta mentiras y luego has llegado al final, pero tú no me habías dicho que esto era, ya bueno, pero en verdad no lo tengo ese software. Ya bueno, pues ¿para qué me dices que sí que tienes un software si no lo tienes? ¿Sabes? Así también de veces, pues Sí. depende. Pero bueno, lo que es importante
es que tengamos en cuenta que entre hacer una demo, un poco de a ver qué pasa, a ir pensando, he investigado, me siento seguro, voy a seguir una estructura de estos 5 pasos, cuando llegue el precio no me voy a precipitar, no voy a mostrar ningún tipo de necesidad, porque el precio es el que es el que es, y se pueden hacer acuerdos, muy importante. Yo estoy a favor de hacer descuentos, porque he leído opiniones de todo tipo, Pero yo estoy a favor de hacer mutuos, descuentos, pero siempre a cambio de algo. O sea, un descuento acuerdos no es porque mutuos. sí, un descuento es a cambio de una decisión rápida, es a cambio de un contrato más largo, es a cambio de una serie de referidos, es a cambio de ciertas cosas. Un descuento nunca Acuerdos es porque mutuos, sí. sí, Un sí, descuento es a cambio de algo, aunque sea de tiempo en tomar la decisión. sí, O sea, sí. un descuento no puede darse, porque si tampoco estoy de acuerdo en la gente en que dice que no hay que hacer nunca descuento porque tu precio es perfecto y tal. No estoy de acuerdo, y de hecho creo que como tú más puedas jugar con tu precio y más puedas ajustar de un sitio o de otro, más fácil te va a ser cerrar, porque más fácil te va a ser conseguir que el cliente vea valor en las partes donde no lo ve, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo, para mi pricing, tengo tres variables. Tengo un fijo y 2 variables. Ujú, Entonces, dependiendo del cliente, a veces es el fijo lo que no les acaba de encajar, a veces es un variable. Yo ujú. juego con eso, yo me adapto un poco a la necesidad, sabiendo que en todos las combinaciones tengo cierto margen de negociación, ¿no? Hasta Sí, cierto punto, evidentemente. a ver, en nuestro caso Juego es más con eso. complejo porque vendemos nuestro tiempo. Cuando es software es más, yo creo que es más sencillo porque al fin y al cabo el software tiene un margen altísimo, tía. Nosotros nuestro margen al fin y al cabo, o como yo lo veo, no es tan alto y creo que Es que depende también, cuesta porque más. el coste que tiene también un software de una startup en fase inicial que tiene 10 clientes, Ah, también bueno, es, o sí. sea, el retorno que te da una licencia con todo el Dime a mí. trabajo que te da, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, hablamos de que sí que es muy rentable vender software y vender licencias cuando ya tienes una estructura y ya tienes cierto movimiento, pero al principio no es rentable vender Mm. un SaaS. No, Al no, al principio no, principio no, hasta tienes que que no tener tienes inversión o un montón de clientes, sí, X sí, número de clientes, claro, claro. Pero sí, sí, dime lo a que mí. sí que está claro es que no siempre es culpa del SDR que las demos no avancen. Muchas veces los accounts no están centrados, no tienen estructura, no Y hay que siguen ser unos críticos. pasos, Hay que ser evidentemente. crítico y sentarse en la LSDR con el account executive y decir, oye, mira, pues esta reunión no ha ido bien. ¿Por qué no ha ido bien? Y juntos decir, o sea, pues, es verdad, Pepito, quizás la persona de recursos humanos no era la más adecuada al SDR. O el account Muy executive, bien. ay, patiné en esta reunión, no te tenía que haber preguntado más sobre qué lo que pasó con el competidor que ya trabajó con nosotros. En conjunto. No, es que tú me has dicho, tú me has hecho, tú me has traído. Que se También a mí pierde. me pasa a veces que a lo mejor doy un feedback de aquí se tendría que haber investigado más o aquí se tendría que haber tal, y me dice la SDR o el SDR, estoy de acuerdo, pero es que en ese momento me dio 2 minutos para hablar, me dijo en la fecha, me dijo que le interesaba, pero que no Y me pasa. podía atender más, y la agendé igual. Y sinceramente, eso está bien Vale. agendado, porque si ese es perfil de cliente, has podido hablar un poco del tema, te dice, oye, sí, me interesa, lo quiero ver porque es un tema que sí que quiero hablarlo. Tal día, tal hora, no tengo más horas libres. Al SDR no le voy a decir, ¿y cómo no le has preguntado el proveedor actual? ¿Y cómo no le has preguntado cuándo termina la fecha de mantenimiento y cuánto pagan? Pues claro que no ha podido. No. Hay que entender también los contextos. Yo creo que algo Sí, que nos ayuda mucho a nosotras es haber hecho todo el ciclo, porque sí. al final tú sabes entender y empatizar, ¿no? Con cada llamada y con cada momento y con la variedad que puede haber de situaciones y de contextos, ¿no? Y cómo de importante es que el SDR se adapte y sea flexible y diga, mira, pues aquí sí que puedo pasarla para adelante porque la empresa es interesante, el decisor es 100% este perfil y eso está cualificado. O mira, no, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, te llamo mañana a las 10 para hablar 5 minutos y ahí ya agendamos con más calma, ¿te parece bien? Y ahí llamas otra vez y la cualificas, ¿vale? O sea, pero también el Que SDR depende tiene que tener mucho, esa tía. capacidad, es muy complejo. Es que nuestro sector Es que al fin y al cabo depende. las ventas son relaciones personales, es psicología y cada persona es un mundo y a lo mejor yo te amo a ti y tú estás súper simpática conmigo al teléfono porque te gusta hablar y llamo a tu prima o a tu hermana que es exactamente igual que tú, en misma educación, mismo contexto más o menos y tu hermana me manda la mierda. Igual la has pillado Porque en un mal día y ya está. Y a lo también, mejor luego mi hermana la cierras antes la venta y te paga antes y yo me columpio y te digo, sí, 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 también, perdona, tal, mañana te lo hago. Y mi hermana te has parecido la tía más seria del mundo y más antipática, pero le mandas la propuesta y mañana está pagada. A lo también mejor. es Que sí, es así, cada es día que una sorpresa. Por historias eso para es todo el tan mundo. bonito trabajar en ventas y ser una señora de reuniones. Aplauso para todas las señoras de reuniones, sobre todo las que han llegado hasta este punto, 34 minuticos de capítulo. Hablando de Así ventas. que yo creo, hermana, que hemos dado hoy Una chicha y clase que lo podemos magistral, dejar aquí. honestamente, me ha gustado mucho y me la voy a rever, o sea, aparte para editarlo, para tomar notas, porque creo que has dicho cosas muy interesantes, tío. Así que, Qué bien. taking Pues notes. nada,
Pues Pues me nada, Titi, alegro pues aquí lo que a mí dejamos. también me ha encantado. Y nada, lo dicho, gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Seguirnos, darle Compartir. like, compartir, enviárselo. Mira, Siempre. este capítulo es como para que la Envíaselo a gente tu se lo jefe. envíe. A Muy tu bien, a jefe. tu jefe, al que vende en la empresa, al que A te ha tu dicho, a CEO. cualquiera. Si eres SDR y un account executive te ha dicho alguna vez ese lead no estaba bien cualificado, mándale este vídeo que desde aquí le mandamos un besito. Y que nos diga, que nos dé su feedback esta persona, porque de aquí se Muy pueden sacar bien, muchas claro, conversaciones también. A lo mejor no está de acuerdo, que nos evidentemente. cuente por qué y bueno, quizás Por lo repensamos. supuesto, porque es lo que decimos siempre, como la Todo está respuesta es escrito. depende, habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, y yo soy la primera que sé que esto que he dicho, muchas de las cosas que he dicho pueden funcionar en algunos sectores, en otros no, con algunas personas, con otras no. Y lo dicho, que lo bonito de las ventas es la variedad. Y el cierre, que nos paguen. Y, y el dinero. Pero bueno, eso por desgracia porque nos obligan, porque yo si fuera por mí ya sabéis que soy comunista, pero nada, ya lo hablamos en otro capítulo. Bye. Besitos, compartidlo. Chao, Bye. chao.